Bien, hermanos, qué privilegio poder tener nuevamente la oportunidad de considerar la palabra de Dios. Ese es un gozo que tenemos y que debemos prepararnos durante la semana, porque tal como lo hemos venido diciendo, así como el predicador invierte tiempo, esfuerzo y estudio, la congregación también se prepara para recibir esa palabra. Por lo tanto, pongámonos en pie y oremos para prepararnos para esta palabra. Padre eterno, gracias, Señor. Es un privilegio, mi Señor, es un privilegio poder estar aquí esta mañana. Clamamos, mi Señor, que tu palabra esté siendo tratada con delicadeza, con honra y con gloria, no solo por mi voz, no solo por mi mente y corazón, sino por la mente y el corazón de mis hermanos que en esta mañana se encuentran aquí. Yo te ruego, Señor, que estés impactando nuestras vidas y que estemos recibiendo de ti todo lo que tienes para nosotros en cada uno de estos pasajes, en cada una de estas reflexiones. Este tiempo es tuyo, mi Señor, glorifícate en él, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bien, acabamos de pasar diciembre y diciembre era la época de celebración de Navidad. Vimos inclusive que aquí se recreó como la escena del pesebre, y recuerdan lo que había, estaba María, estaba José, estaba un pesebre, pero también había como un burrito y también habían como unos pastores, y a este lado alcanzamos a ver otra figura, que era la figura de lo que conocemos como los magos que fueron a visitar al niño Jesús para llevarles presentes. Y esa es precisamente, esa visita es de la que quisiéramos hablar en esta mañana. Nos corresponde el capítulo 2 del Evangelio de Mateo en esta serie que hemos comenzado hace ya con estos 3 domingos. Y en ese capítulo 2 del Evangelio de Mateo nos habla sobre esta visita que a veces hemos trivializado, que seguramente muchas veces hemos tergiversado y que consideramos que es una de las escenas más emocionantes, más significativas y más conectadas con la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2 y leamos del versículo 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, postrándose y le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, mis hermanos, ¿quiénes son estos magos? ¿De dónde salen estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué el rey Herodes se alteró tanto? ¿Por qué cuando estos hombres aparecen en Jerusalén y preguntan por el nacimiento de Jesús, el rey se turba? ¿Eran realmente 3 reyes? ¿Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Uno de ellos era de color? Bueno, y ahora tal vez la pregunta más importante: ¿qué significado tiene
esa visita. Y es mi oración que hoy absolvamos, si no todas, la mayoría de estas dudas. ¿Por qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó en su evangelio la visita de los magos? Bueno, en este pasaje hay al menos 3 aspectos que quisiera considerar esta mañana y que quisiera que evaluáramos. En primer lugar, el primer aspecto es que de acuerdo al pasaje, el reinado del Señor Jesucristo iba a ser un reinado universal, que su reinado es universal. Miremos nuevamente los versículos 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Bueno, mi suegra es de apellido Reyes. Por supuesto, mi esposa también, pero lo tiene bien lejano. Entonces ellos tienen la costumbre el 6 de enero de reunirse en familia porque es el día de Reyes. ¿Y por qué es el día de Reyes? Porque supuestamente es el día de los Reyes Magos. Pero dice uno, pero si celebramos el nacimiento el 24, entonces los Reyes llegaron prontico. De hecho, los que hacen la representación del pesebre van poniendo a los Reyes y el 25 lo ponen más cerquita y el 30 más cerquita y el 2 de enero más cerquita y el 6 de enero llegaron al pesebre. Bueno, pareciera que esa es una de las ideas tergiversadas que tenemos, porque el pasaje primero no me habla de reyes. Entonces, ¿por qué es común referirse a ellos a reyes? Aunque no me dice que eran reyes, no es del todo equivocado en algunos aspectos referirse a ellos como reyes. ¿Qué sucedió? ¿De qué nos habla? Y aquí hacemos una aclaración, porque la palabra que utiliza la Escritura es la palabra magos. Y nosotros en nuestra mente tenemos una idea de la palabra mago que no es acorde con lo que el escritor estaba indicando en el momento en que escribió esta escritura. La palabra mago tiene una connotación para nosotros de hechicería. Sin embargo, esta palabra proviene de una raíz que se refiere a una persona importante. Significa grandeza. De hecho, por primera vez la encontramos en los escritos de Heródoto, un historiador griego que se refiere a una tribu de los medos que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia, de la astronomía, no astrología, de la astronomía, de la medicina, de las matemáticas, de las ciencias en general. Eso era a lo que se dedicaban los magos. Más adelante comenzó a usarse para señalar a los filósofos, a los sacerdotes, a los astrólogos orientales, como hombres que se dedicaron a la religión y a lo que nosotros conocemos hoy como algunas profesiones liberales. Ahora, muchos de ellos sí eran inclusive sacerdotes, pero muchos de ellos también creían en un solo Dios y en el deber de practicar el bien y desechar el mal. En el imperio persa, estos magos llegaron a ser tan influyentes, pero tan influyentes, que algunos historiadores afirman que antes de que un rey pudiera ser coronado como rey, tenía que haber sido o pasado por la instrucción de los magos, de esta casta. Se convirtió en una casta, casi que en una orden, ¿sí? Más adelante, muchos de ellos comienzan a involucrarse en ciencias ocultas, en adivinación, y la palabra mago comienza a tener la connotación que hoy le damos en nuestro idioma. Es decir, una persona que se dedica a la magia y al ocultismo. Yo quería señalar esto porque es importante resaltar a qué magos nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta historia.
Estos magos de esta historia tenían evidentemente conocimiento de la venida del Mesías. Venían desde Babilonia o de la región medo-persa, una región que estaba más o menos a 1500, 1600 kilómetros de la región de la Palestina, de Judea, de Galilea, ¿sí? Debemos recordar que los judíos estuvieron cautivos allí, estuvieron por más o casi 70 años en la época de Daniel, que Daniel y sus amigos tuvieron contacto con esta casta de hombres. Seguramente también se nutrieron de ellos y fue una relación medio simbiótica. Ellos también recibieron de Daniel mucho y seguramente se enteraron con tanta precisión acerca del nacimiento del Mesías por esa conexión que tuvieron con Daniel, que tuvieron no estos magos, pero sí la casta de los magos. Probablemente sabían que iba a ser durante la dominación del Imperio Romano sobre Jerusalén, porque el mismo Daniel lo había profetizado 500 años antes. El punto es que de alguna manera estos hombres sabían que existía esa promesa y de alguna manera Dios les hizo saber que el Mesías que habían estado esperando tanto tiempo había nacido. Y por lo tanto ellos decidieron hacer ese viaje de más de 1600 kilómetros a lomo de camello para venir a adorarle a Jerusalén. Ahora, el hecho de que presentaran 3 regalos distintos, oro, mirra, incienso y mirra, incienso y mirra, da lugar a la tradición de que eran 3. En realidad la Escritura no me dice que eran 3, me dice que eran unos magos, pero no me dice cuántos, ¿sí? No sabemos realmente cuántos eran. Más adelante se añadió que eran reyes y más adelante que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar y que cada uno de ellos representaba uno de los hijos de Noé y que el uno venía de India, que el otro de Egipto, el otro de Grecia. Pero lo cierto es que la Biblia no me da todos esos detalles. Esos detalles se han venido construyendo a través de la tradición, ¿sí? Pero lo cierto es que la palabra nos habla de unos hombres que pertenecían a esta poderosa casta oriental de los magos y que se enteraron del nacimiento de Jesús y que vinieron a tributarle adoración. Miremos en el versículo 2. Notemos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para ellos no había duda. Ellos no venían a preguntar si algo había sucedido. No, ellos llegaron con la total certeza. Ellos no tenían duda. ¿En dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque lo hemos venido a orar, a adorar. No queremos saber, ellos no preguntaban, nació, no salió, no nació, ustedes se enteraron, no se enteraron, no. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Tenían la total certeza. ¿Qué estrella fue esa que vieron? ¿Recuerdan ustedes la predicación de Navidad? Esa escena gloriosa que nos presenta Lucas en el capítulo 2 de esa estrella y cómo se abren los cielos y los ángeles cantando y los pastores allí. Bueno, esa es la estrella a los que se estaban refiriendo. Esa estrella en donde les estaba dando las buenas nuevas a los pastores. Y me encanta ese pasaje. Quisiera repetirlo nuevamente. Había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó en resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serían para todo el pueblo, porque os ha nacido. Y me encanta eso, porque os ha nacido. No dice porque nació, dice porque os ha nacido. No, a ellos, a ustedes, a todos, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, que es el Señor.
Y me encanta ese os ha nacido, porque ese os ha nacido nos dice a quiénes. ¿A quiénes os ha nacido? Perdón. Bueno, los reyes, los magos vieron la estrella desde más de 1600 kilómetros de este sitio y fueron guiados a adorarle. Ese os ha nacido no era para los pastores solamente. Ese os ha nacido fue mucho más allá de las fronteras de Jerusalén. Fue mucho más allá de las fronteras de Judea, de Samaria, de Galilea. Llegó inclusive hasta los medos, hasta Persia. Es universal. Ese os ha nacido es un llamamiento universal. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos tenían el conocimiento de que el reinado de ese niño sería universal. Y por eso es que creo yo que Mateo es claro en escribir sobre este episodio, demostrando que Jesús había nacido en Belén, que era directo descendiente de David y que era directo descendiente de Abraham, como lo vimos en las dos últimas predicaciones de Jorge. Él inicia Mateo con esa genealogía y deja claro en que era descendiente de David y era descendiente de Abraham, y que a través de unos descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra. De la tierra. Mateo no introduce la venida del Señor Jesucristo como algo exclusivo del pueblo de Israel. Desde la genealogía dejó claro que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y que Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Y por eso el Señor Jesús, en las palabras de la Gran Comisión, después de haber resucitado, nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ese Mesías era para todas las naciones, es para todas las naciones. Ese niño nació para ser rey, pero no simplemente rey de Israel, nació para ser el rey del mundo entero, un reinado universal. Y la visita de los magos en el capítulo 2 de este Evangelio de Mateo no es ni más ni menos que un preámbulo de lo que iba a suceder después de la resurrección de Jesús. Estos hombres que vinieron de Oriente vinieron para postrarse delante de Jesús y para reconocerlo como rey. Mis hermanos, este niño nació para ser reverenciado como Señor, como Dios, por hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, por encima de política, de religión, de cultura. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. No hay otro camino, no hay verdad fuera de Él, no hay vida fuera de Él. Y dice la Escritura que toda rodilla se doblará algún día y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primero que aprendemos de este pasaje, que Jesucristo llega, se encarna para ser rey de todo el mundo. Su reinado es universal. En segundo lugar, su reinado será resistido por muchos. Miremos el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Este versículo a mí me parece dramático. Miren esta escena, llegan estos magos, se presentan ante el rey de los judíos en ese momento, Herodes. Le hacen la pregunta y dice Mateo que Herodes se turbó y que Jerusalén también. ¿Qué pasó? Aquí necesitamos contexto, algo no nos cuadra. Hay algo en esta película que no sabemos, y por eso quisiera hacer una pausa para compartir algunos datos
de este personaje, el rey Herodes. Herodes encontramos varios en la Biblia. Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, Herodes el grande, ¿sí? ¿Cuál era este Herodes? Este Herodes al que se está refiriendo Mateo resulta ser Herodes el grande, ¿sí? Entonces, ¿quién era Herodes el grande? Era conocido como Herodes el grande. Él no era judío, por lo tanto, él no debía ocupar el trono de Israel. Es decir, en el lenguaje de hoy, Herodes era un usurpador. Él llega a ser rey de Israel porque su padre, que se llamaba Antípatro, el idumeo, él era edomita. No era judío, era edomita. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, de Edom, y enemigos permanentes de Israel. Bueno, el padre de este Herodes era edomita, Antípatro, y fue un alto funcionario que apoyó a Julio César en momentos críticos. Julio César, el César romano. Gracias a la influencia que Antípatro tenía sobre Julio César, logró chanfa para su hijo, le logró coloca, logró que lo nombrara gobernador de Galilea, de un pedacito de la Palestina, gobernador, algo suave, ¿no? No comencemos con algo de mucho sueldo. Entonces metió la mano y logra que, siendo muy joven, tendría unos 23 a 25 años, lo nombrara gobernador. Más adelante, tras la invasión de los partos a Jerusalén, a Israel, Herodes viaja a Roma y, con el apoyo de Marco Antonio y el futuro rey César Octavio, el Senado romano lo nombra rey de los judíos. Eso fue en el año 40, pero él no puede regresar. ¿Por qué? Porque hay una situación dramática dentro de la Palestina. Entonces lo nombran rey de los judíos, pero fue un nombramiento, digamos que honorífico, que no podía ejercer en ese momento. Más adelante, en el año 37, 3 años después, Herodes logra que Roma le permita regresar con un ejército, y efectivamente se toma a Judea con un ejército romano y derroca al rey Antígono II, quien estaba en ese momento reinando en la Palestina, ¿sí? Y se consolida como rey, lo derroca y lo mata. Entonces, no se iba con cuentas tibias, soluciones drásticas, ¿sí? Y en esa forma es como él viene a ser rey de los judíos sin ser judío. Ahora, eso no cambia al pueblo. Entonces, ¿qué hace él? Él hace una movida política interesante, ¿sí? Y él se casa con una hija de a quien acaba de derrocar y matar el rey Antígono, la princesa Mariana. La princesa Mariana. Mariana I, ¿sí? Se casa con ella para que suavizar un poquito el tema de su relación ahí con los judíos, porque ya se podrán ustedes imaginar el profundo malestar que causó en la nación de Israel que Herodes se posesionara como rey. Entonces, para suavizar el tema, se casa con Mariana. Ahora, ya sabemos cómo llega. Ahora veamos algo del carácter de Herodes. Herodes nunca dejó de tenerle terror a todo lo que sonara conspiración. Él a todo el mundo lo veía como un conspiretas, ¿sí? Y como se casó con Mariana, y Mariana descendía de la familia real judía y podía aspirar al trono, entonces Herodes, lleno de paranoia, termina matando a todos y cada uno de aquellos que se les pudiera interponer en su camino. Primero mató a su cuñado, al hermano de Mariana, Aristóbulo III. Luego, esta belleza manda matar a 3 de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro. ¿Bajo qué cargo? Sospecha de traición. Finalmente, la belleza manda matar a Mariana. Y como para que no quedaran duras, también a su suegra, a la mamá de Mariana, la señora Alejandra. ¿Sí?
De hecho, el emperador romano en ese momento, que era César Augusto, llegó a bromear diciendo que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo. Porque en el contexto judío ellos no mataban los cerdos para comer, pero esta belleza mataba inclusive a sus hijos para poder seguir siendo rey. Era tal la crueldad del rey Herodes que a mí se me eriza la piel cuando leo todo esto, que unos días antes de su muerte, él, sabiendo ya que iba a morir, manda coger presos a los más representantes miembros de la sociedad judía y los mete a todos en un solo sitio, con una orden clara: cuando yo me muera, me los matan a todos, para garantizar que el pueblo judío llore mi muerte. Así de bueno era este rey Herodes. Tanto, por eso ahora sí entendemos por qué se turbó Herodes. Miércoles, llegan estos hombres a decirle: nació el rey de los judíos. Y él era el rey en Judea. Pues claro, se turbó. Otra conspiración. ¿Y por qué se turbó Israel, Jerusalén? Porque Jerusalén sabía lo sanguinario que era ese hombre y lo que iba a causar eso en el corazón, la matanza que podría generarse y que de hecho se generó con la matanza de los niños. Ahora, con todos estos datos en mente, imagínense lo que pudo haberle pasado a este hombre por la cabeza cuando escuchó la noticia de esta casta de magos. Su corazón comenzó a hervir, se sintió amenazado, sintió que iba a ser derrocado. ¿Qué hizo entonces? Para conocer los detalles del lugar de nacimiento, y miremos el versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se estaban refiriendo al profeta Miqueas. En el capítulo 5, versículo 2 de Miqueas, dice específicamente: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. En Israel, todos los rabinos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, conocían esta profecía del nacimiento del Mesías, la manejaban, la sabían. De hecho, cuando Herodes va a ellos inmediatamente le dicen: mire, en Belén, el Mesías va a nacer en Belén, ¿sí? Todos la conocían. Ahora, es paradójico porque dice que el Mesías habría de nacer en Belén. Si ustedes leen más adelante en los versículos 3 y 4 en Miqueas 5, van a encontrar que al mismo tiempo Miqueas dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. El Eterno habría de nacer como niño y sería un gobernante que iba a pastorear el pueblo, y su gobierno iba a ser engrandecido por toda la tierra, por toda la tierra. Pero queda uno pensando y dice: bueno, pero un momentico, si estos personajes conocían estas profecías, le dijeron a Herodes con certeza que el niño iba a nacer, que ese Mesías iba a nacer en Belén, ¿por qué no hicieron nada? No hicieron nada. No hicieron absolutamente nada por averiguar si en verdad ese esperado niño, ese esperado Mesías había nacido. Los magos se mueven 1600 kilómetros para conocer a Jesús y adorarle. Herodes reacciona con una furia visceral y asesina, pero estos hombres, estos religiosos, estos sacerdotes reaccionan con total indiferencia ante el nacimiento de Jesús. Y esa indiferencia, mis hermanos, no es neutral, es odio pasivo. Jesucristo decía: el que no está conmigo está contra mí.
No se puede ser neutral, es imposible ser neutral con respecto al nacimiento del Señor. Pero Herodes tenía en su mente una idea clarísima, clarísima. Jesús y yo no podemos estar en el mismo sitio. Esa era la idea de Herodes. Aquí sobra uno de los dos y ese no soy yo. Él pensaba, aquí la pita se revienta por el lado más delgadito y un niño de menos de 2 años es el lado más delgadito. ¿Sí? Así que debo darle muerte. Mis hermanos, ¿saben por qué muchos hombres, la mayoría, no vienen a Cristo? No es por falta de evidencia. No es porque intelectualmente no puedan convencerse de que la Biblia es verdad. La Biblia se defiende solita. La Biblia tiene demasiadas evidencias para probar sin lugar a dudas que es exactamente lo que dice ser la infalible e inerrante y todo suficiente palabra de Dios. No es por falta de evidencias. Es porque todo pecador sabe que aceptar a Jesús como Señor es tener que salir del trono. Dejar de ser rey. Y eso era lo que estaba motivando a Herodes. La misma motivación que hoy motiva a muchos para no abrir su corazón al Señor. El problema del hombre es que quiere seguir siendo rey. Herodes reaccionó con furia asesina para matar a Jesús. Pero nadie puede echar por tierra los planes de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Hemos dicho que este pasaje nos enseña que el reinado de Jesús es universal. Hemos dicho que este pasaje nos enseña que el reinado de Jesús será rechazado por muchos. Pero también este pasaje nos enseña que el reinado de Jesús no puede ser destruido. Herodes llamó a los magos en secreto, en privado. A esos hombres de Oriente los llamó en privado, hizo su mejor cara, seguramente les dio viandas, ¿sí? Y se cercioró del tiempo en que había aparecido la estrella. Él quería calcular más o menos qué edad tenía el niño. ¿Para qué? Porque iba a firmar un decreto para matar niños. El que fueran niños menores de 2 años no es gratis. Y no es que él hubiera tenido un corazón bondadoso. No, él pudo haber dicho niños menores de 5 años. ¿Sí? ¿Por qué niños de 2 años? Bueno, él quería saber, estos hombres venían desde 1600 kilómetros en camello. Cuando ellos vieron la luz, la estrella, nació Jesús. Entonces, ¿cuánto tardaron desde allá hasta llegar a Jerusalén? Eso era lo que quería saber Herodes. ¿Qué tiempo había pasado desde el nacimiento del niño? Por eso les preguntó, ¿cuándo fue que ustedes vieron esa estrella? ¿Sí? Él quería saber qué niños debía matar. Entonces, enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, y me imagino que hizo la mejor cara, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Ahí yo me imagino que esa fue una de sus mejores escenas de teatro que hizo Herodes para convencerlos. Bueno, estos hombres, después de oír al rey, versículo 9, se fueron y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Por qué Herodes no vio la estrella? ¿Por qué los sacerdotes, los escribas y fariseos no vieron la estrella? ¿Por qué nadie más vio la estrella? ¿Qué pasó? Bueno, creo que el hecho de que la estrella de Belén haya aparecido solo a los magos, quiere decir que no se trata de una estrella común. Se trata de lo que conocemos como un evento divino, la gloria de Dios. Los cuerpos celestes normalmente se mueven de este a oeste. Normalmente. ¿Por qué? Porque la tierra está girando. Sin embargo, aquí dice que ellos salieron de Jerusalén y la estrella los guió hasta Belén. ¿Y dónde está Belén?
al sur. Entonces, esta no era una estrella. Mejor dicho, la veían como estrella, pero era un evento glorioso, la gloria de Dios que se posa precisamente en el lugar donde estaba el niño con su familia, con José y María. Versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Qué escena? Cuando los magos llegan a visitar a Jesús, ya no estaba en el pesebre. ¿Sí se dieron cuenta lo que dice el pasaje? Entrando en la casa, ya no estaba en el pesebre. El niño no duró en el pesebre tanto tiempo. ¿Cuánto se demoraron estos magos desde lo que hoy conocemos como Persia hasta Jerusalén? En camello. Bueno, recreando esa travesía hoy, los más efectivos han durado 83 días. Es de esperar que en esa época, con las dificultades, no habían pues las carreteras, no había GPS, no había nada de eso, se demoraran un poco más. Pero asumamos que fueron 80 y pico de días, eso nos da más o menos 3 meses. Ya el niño no era un bebé, ya tenía 3 meses. Algunos estudiosos nos hablan de que podía inclusive llegar al año y medio, porque era una travesía que podía gastarse de 3 a 8 meses. Si fueran 8 meses, ya el niñito estaba por ahí gateando y agarrándose de cositas, y estaban en una casa, ¿sí? Ahora, algo extremadamente importante en este pasaje es el versículo 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Y por qué es importante esto? Yo, la verdad, no quiero ser dogmático, ¿sí? Pero sí quiero resaltar que el personaje central de esta historia, ¿quién es? El niño. El niño. El niño es el más importante, no su madre. Es el niño, ¿sí? De hecho, cada vez que Mateo menciona a Jesús y a María, los menciona en ese mismo orden. Y la verdad, a mí me cuesta creer que eso es casualidad. Yo sí creo que Dios, andando el tiempo, sabía que algunos iban a adorar a la madre en vez de adorar al niño. ¿Sí? Miren el versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciéndole: llévate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Versículo 14. José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Versículo 20. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Versículo 21. Levantando José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el personaje central de esta historia. María sí es una pecadora redimida que por la gracia de Dios es digna de ser imitada, pero como cualquier héroe de la fe es solo para ser imitado. Nosotros no encontramos en la Escritura, y debemos insistir que no lo encontramos, una adoración diferente a Dios, al Señor Jesucristo. Ahora, tratemos en nuestra mente de ver, de visualizar esta escena. Mateo nos describe a un grupo de hombres poderosos, poderosísimos, acostumbrados a tratar con reyes, con emperadores, con altos dignatarios, postrados en adoración delante de un niño de poco menos de 1 año de edad, en una oscura e insignificante aldea de una insignificante nación que era en esos días la nación de Judá. No sabemos qué tanta información tenían del Mesías, pero mis hermanos, es obvio que estos hombres
veían a ese niño como un personaje de suprema importancia. Y aún es posible que de alguna manera el Señor les haya revelado que Jesús era hijo de Dios. Tenemos obsequios: oro, incienso y mirra. Y nuevamente, no quiero llegar más allá de lo que está escrito, pero muy buenos comentaristas señalan el hecho de que estos regalos podrían haber sido cuidadosamente escogidos para expresar en particular algunas cosas. El oro se solía obsequiar a los reyes. Cada vez que un rey iba en comitiva o enviaba mensajeros a otra nación, los enviaba con oro, ¿sí? El incienso era lo que comúnmente se usaba en la adoración a Dios. Y la mirra, que tenía varios usos, pero casi todos conectados con el servicio a los hombres, se usaba para embalsamar a los muertos, se usaba como perfume, se mezclaba con vino y se usaba como anestésico en medicina. Entonces, el oro para los reyes, el incienso para Dios y la mirra para los hombres. Dios pudo haber movido a estos magos a regalar estas cosas específicas para mostrar que este niño era Dios y que se había hecho hombre para ser rey. Ahora, lo que sí sabemos con certeza es que estos hombres viajaron 1,600 kilómetros para conocer a Jesús, para postrarse en adoración delante de él cuando apenas era un niño y para llevarle obsequios que eran dignos de un personaje de la realeza. Por el resto de la Escritura sabemos claramente que este niño, que se hizo hombre para morir en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, en donde está sentado a la diestra de Dios, hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies como estrado. Y eso desató en Herodes la total furia contra él. Pero nadie en el universo tiene la fuerza suficiente para echar por tierra los planes de Dios. Notemos el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Habiendo sido advertidos, la Escritura, el Espíritu Santo guía a Mateo para que en una forma clara y abierta, y no lo entendemos, como no entendemos por qué algunas mujeres que no eran judías estaban en la genealogía, pero aquí en este versículo está diciendo que en una forma clara y abierta, Dios le habló a estos magos que no eran judíos, que eran de una casta diferente. Dios le habló, dice que Dios fue el que les dijo que no volvieran a Herodes y que entonces ellos, obedeciendo a Dios, se fueron para su tierra por otro camino. Qué enseñanza la que nos da este pasaje. Los judíos no escucharon a Dios. Dios les habló a ellos. Ellos, haciendo alarde de lo que sabían intelectualmente, le dijeron a Herodes: sí, van a ser en Belén. Y no hicieron nada, no obedecieron. Y estos magos, que llevaban meses recorriendo 1,600 kilómetros para poder llegar a adorar al Rey, a adorar a Jesús, obedecieron a Dios y se fueron para su tierra por otro camino. El reinado de Jesús es indestructible. El Señor va a ser asediado a lo largo de toda su vida, pero nada ni nadie iba a impedir que llegara a la cruz, donde dio su vida voluntariamente para perdón del pecado de millones de hombres y mujeres que a través de los siglos se iban a postrar delante de Él como Señor y como Salvador. El reinado de Jesús no será aceptado por muchos, pero el reinado de Jesús es indestructible. Mis hermanos, esta es la historia de los magos de Oriente y del significado teológico de esta visita.
Vimos mucha historia, mucho psicología, de carácter, teología, pero ahora quisiera preguntarte, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo has reaccionado ante el nacimiento del Hijo de Dios? Que nació para ser Rey de Naciones. Porque aquí encontramos tres respuestas típicas que vamos a encontrar en las personas a quienes les compartimos. Herodes quiso destruirlo. Los escribas fueron indiferentes y los magos fueron y lo adoraron. ¿Cuál de estos tres te describe? Seguramente no queremos identificarnos con Herodes. ¿Alguien conoce a algún niño que se llame Herodes? ¿Tiene algún amigo que se llame Herodes? ¿Algún familiar que se llame? Si acaso un perro pitbull, le dirán Herodes, pensando en que sea sanguinario, ¿sí? Pero nadie quisiera identificarse con Herodes. Pero el hecho es que ese hombre reaccionó como la mayoría de los hombres reaccionan cuando Cristo es proclamado en el Evangelio como Señor y Salvador. No hay nada diferente. No estoy diciendo que éramos sanguinarios antes de conocer al Señor, pero reaccionamos igual porque nuestro trono peligraba como peligraba el trono de Herodes, porque él quería siendo rey como nosotros queríamos seguir siendo rey. Porque, hermanos, nadie se molesta con ese Jesús amoroso que hace milagros, que multiplica los panes y los peces, que sana enfermedades, que no molesta al pecador, que se presenta como el Dios amoroso, que hagas lo que hagas, no hay problema, Dios te entiende, Él te acepta como tú quieres. A ese Cristo nadie lo rechaza. Pero al Cristo que expone el pecado, ese Jesús que se presenta como el soberano, que tiene el derecho pleno sobre nuestra vida, ese Rey que exige santidad, ese Señor sí causa escorsor, ese Señor sí causa rechazo, y esa es la razón por la que mucha gente rechaza el Evangelio, porque quieren seguir teniendo control de sus vidas, no quieren pensar que sean destronados para que otro, ni siquiera el Hijo de Dios, el Rey del universo, se siente en el trono de nuestro corazón. Y yo oro para que no sea el caso hoy, que quienes estemos aquí, todos, absolutamente todos, hayamos tomado la sabia decisión de esos magos, la sabia decisión de postrarnos y de adorar a aquel que es Dios del universo. Alguien tenía que pagar un precio, ese alguien fue Jesucristo. Alguien tenía que morir por nosotros, ese alguien fue Jesucristo. Y quiere el Señor que aquí en esta mañana todos hayamos tenido la sabiduría de estos magos de Oriente, que con la poca información que tenían fue suficiente para haberse trasladado miles de kilómetros y haberse postrado ante el Hijo de Dios y haberle adorado. Si no es el caso tuyo en esta mañana, yo te animo a que consideres este evangelio y recibas el regalo divino viniendo a Cristo en arrepentimiento. Pero si es el caso tuyo, mi querido hermano, quisiera que no te fueras sin recordar dos cosas. La primera de ellas, nuestro Rey es invencible. Y aunque el mundo a veces esté bajo el control de algunos Herodes modernos, podemos descansar en que el reinado de Jesús es indestructible, es universal y es eterno. No hay furia, ni hay plan humano, ni terrenal que pueda echar por tierra los propósitos de Dios. Y segundo, que quisiera que se anidara en tu corazón esta mañana, y es que la mayor tragedia no es no saber. La mayor tragedia es saber y no actuar.
Los escribas tenían la información correcta sobre Belén. Tenían la información correcta sobre la venida del Mesías, pero se quedaron sentados a pocos kilómetros. Mis hermanos, que el cansancio o la rutina no nos vuelvan indiferentes. Seamos valientes como los magos, quienes no temieron recorrer más de 1600 kilómetros para postrarse ante la verdad, ante el único camino. Entreguemos nuestro oro, nuestra mirra, nuestro incienso, traducido en amor, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Que el Señor les bendiga y el Señor me bendiga. Oremos. Pongámonos en pie y oremos. Padre hermoso, gracias, Señor. Gracias, mi Padre, por esta hermosa porción de la Escritura. Gracias, mi Padre, por haber en tu Espíritu Santo guiado a Mateo para habernos dejado este registro con tantos detalles, mi Señor. Haber evitado los detalles superfluos, pero habernos dejado esos detalles maravillosos, esos detalles que nos indican las respuestas claras de la mayoría de los hombres en contra de tu Hijo Jesucristo, pero también las respuestas piadosas de aquellos que han de ser salvos, mi Señor. Bendito seas, mi Padre, por ese gran privilegio. Yo me gozo, mi Padre, por cada persona que llega a tus pies y que se acerca como estos magos al pesebre a adorar a este niño, hoy a adorar a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Gracias, mi Padre, por la claridad en el corazón que nos das para dar una adoración con todo nuestro ser. Gracias con la claridad que nos das para dar una adoración con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, mi Señor, con todo nuestro amor. Yo te ruego, mi Padre, que sea una realidad en nuestras vidas, que ese esfuerzo de haber transitado 1600 kilómetros o más durante meses con el propósito de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, sea de ejemplo para que nosotros también, Señor, podamos seguir firmes adelante en esos pequeños esfuerzos que nos estás demandando, en esos pequeños esfuerzos de servicio, en esos pequeños esfuerzos, Señor, de entrar en tu reposo en oración, de entrar en tu reposo en meditación, en esos pequeños esfuerzos que comparados son muy pequeños, Señor, frente a lo que estos magos hicieron, en esos pequeños esfuerzos para darte gloria, honra, y para, Señor, estar desde ya postrándonos como un anticipo de ese postramiento universal ante tu Hijo Jesucristo y a tus pies, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Yo te lo clamo, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos.